muy bien. El día de hoy vamos a tratar un poquito el tema de lo que son las finanzas. Específicamente de qué. Vamos a hablar del EVA. Para saber qué es el EVA, les voy a presentar a mis compañeros. Ellos y yo vamos a estar teniendo un conversatorio acerca del tema para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces se los presento. Maldonado Pacheco e Imer Santiago. Iván Darío Medina Dávila. Williams Leal. Y mi persona, Angeli Mora. Nosotros somos estudiantes de quinto año de Administración, Mención Gerencia de Empresas en la Universidad Católica del Táchira. Ahora bien, yo creo que William nos podría colaborar con qué es exactamente el EVA, qué es este valor económico agregado. Por supuesto que sí, Angeli. El valor económico agregado, el Economic Value Added, el EVA, es una métrica financiera muy utilizada en la actualidad en el mundo corporativo y financiero. Esta herramienta se populariza en la década de los 90 como una innovación dentro de las finanzas para medir el desempeño financiero de las empresas. Bueno, hoy en día el EVA es conocido como la métrica más importante y más utilizada en el mundo corporativo para medir el rendimiento financiero de las empresas. Es de vital importancia para inversionistas, accionistas y gente que desean conocer cuán atractiva es una empresa para poder invertir en ella. Y la pregunta clave, ¿a cuánto asciende el valor generado por esta empresa? Exacto, pero para decirlo en otras palabras, esto mide las contribuciones de las diferentes unidades de negocio en las empresas. O por otra parte, va a evidenciar esas carencias que tiene la gestión administrativa cuando se destruyen estas riquezas. Claro que sí, además que el valor económico agregado demanda que independientemente de cuál sea el tamaño de la empresa, todas deben generar riqueza. Para evaluar esto, ningún otro indicador es más simple para juzgar el desempeño de la compañía, sabiendo que ésta toma en cuenta factores como el crecimiento, la rentabilidad, el capital de trabajo, el costo de capital, los impuestos y los activos a largo plazo. Pero teniendo en cuenta esto, ¿cómo se genera el EVA? Se obtiene al comparar la rentabilidad obtenida por el uso de los activos con el costo de financiación o de capital empleado por la empresa para generar esa rentabilidad. Si es positivo, significa que la empresa ha generado una rentabilidad superior al costo de los recursos empleados. Pero si es negativo, la empresa no ha cubierto el costo de los recursos empleados. En este último caso, se está restando valor para los accionistas. Es necesario mencionar que el valor económico agregado busca como propósito fundamental aumentar el valor de la empresa, incrementando las utilidades con la mínima inversión de capital, pero que, a raíz de esta, se busca lograr objetivos para elevar también el valor de la empresa, como lo puede ser trabajar con el mínimo riesgo, lo cual se refiere a que se debe buscar un equilibrio entre las deudas a largo plazo y el aporte a los socios. ¿Pero por qué? Bueno, porque resulta que en la medida en que las deudas a largo plazo sean superiores y una eventual crisis económica o financiera llegue a la empresa, se corre el riesgo de destruir el valor de los dueños. Y puedes mencionar también el mantener niveles óptimos de liquidez. Eso se refiere específicamente al desempeño que tiene la empresa en su día a día. Por cuanto a la organización, en medidas que tengan problemas con la liquidez, estos van a requerir de un apalancamiento y este le va a generar costos adicionales en el financiamiento. Claramente, Angeli. Abarcando otros puntos, es importante mencionar la función del EVA en las organizaciones. Permite a distintos agentes poder tomar decisiones. El primero es a los accionistas, quienes son aquellas personas comprometidas con la organización, quienes han destinado los recursos para su constitución y crecimiento y son los interesados en ver cuáles han sido los resultados y cómo la empresa está generando valor. Exacto, y es que por otro lado a los potenciales inversionistas, que son los que nos van a dar el capital para invertir en nuestro negocio, es de suma importancia saber el resultado de este valor económico agregado. ¿Por qué? Es lo que les va a dar ese empuje para tomar la decisión de invertir o no en la empresa. Angeli, además de que también interesa de igual manera a las entidades financieras para entender un poco más el negocio, las perspectivas, su desempeño y tener los elementos suficientes para poder colocar recursos en la empresa. Existen otros agentes interesados sobre este indicador, como lo son la sociedad, quienes reciben los bienes de servicios de las empresas y el gobierno a través de la administración tributaria y aduanera, ya que perciben los recursos y las operaciones de rentabilidad de las organizaciones,
así como también otorgarles a las empresas las condiciones para crear valor, cosa que deja mucho por hablar. Tomando también en cuenta que las empresas que aplican este modelo piensan a diario en cómo sostener o incrementar el valor económico agregado. En ello recae aumentar las utilidades sin incrementar el capital destinado a las operaciones, así como el costo de capital sin comprometer las ganancias. Aún así, Iván, los gerentes hoy en día se encuentran en un constante análisis de cómo mejorar el EVA, y es allí donde surgen algunas señas que pueden ayudarlos a lograrlo. Por ejemplo, la primera es incrementar la utilidad operativa antes de impuestos, pero sin realizar inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar mejorar la rentabilidad del activo y que éste sea superior al costo de capital. ¿Esto cómo podemos lograrlo? Existen dos maneras. La primera es hacer que el nivel de venta sea superior, pero manteniendo los mismos costos y gastos, tanto en ventas como en publicidad. Y la otra es disminuir los gastos y los costos, pero manteniendo el mismo nivel de ventas. Exactamente. En otras palabras, es hacer reingeniería operativa sin nuevas inversiones para hacer más productiva la inversión en costos y gastos. Otra manera es invertir en proyectos que produzcan un ROI superior al costo de capital. Cuando se busca invertir, uno de los métodos utilizados es el TIR. En él se busca que la rentabilidad mínima, que hace que los flujos de fondos esperados descontados sean en su sumatoria iguales a la inversión. Y el criterio de la inversión es que el TIR esperado sea superior al costo de descuento, el cual tiene que ver con el costo de capital de esa inversión. También, Iván, liberar los fondos ociosos. Estos fondos tienen que ver con los excesos de liquidez que en un momento dado puede haber en una empresa, que dificultan la generación de flujos de caja libre, por resultar de ineficiencias en la administración del capital de trabajo operativo. Pero Santiago, hay que recordar que desinvertir en actividades que rindan menos que el costo de capital es otra opción. Hay veces en que en una empresa alguna división o un negocio de la misma rente por debajo de lo debido, arrastrando a la baja generación del EVA, pues la manera de mejorar es desinvirtiendo en esta división o proyecto. Es quizás la decisión más difícil de realizar por una empresa, sobre todo en los casos en que esta división o negocio en algún momento pasado constituyó una fuente de buenas utilidades y quizás haya sido emblemática para el grupo empresarial. Williams, pero al dejar de ser rentable, debe dejarse de lado esta división, quizás a través de la venta o la eliminación, pero en casos muy extremos. Bueno, si se gestiona el costo de capital, como es sabido, el costo de capital es el promedio ponderado de las fuentes de financiación de una empresa, de manera de que esa gestión tiene que ver con la búsqueda de mejores contratos de crédito y sus tasas de interés con el fin de bajarlos, ya sea mediante récords crediticios o buenos saldos compensatorios en los bancos acreedores. No obstante, también se trata de disminuir el costo de capital. ¿De qué manera? Disminuyendo los riesgos de la inversión que harían que los costos del patrimonio pudiesen disminuir. Pero ojo, muchachos, haciendo una revisión de las posibles formas de mejorar el EVA, se podría pensar que la más recomendable tiene que ver con la primera planteada, pues no se necesitan nuevas inversiones. Pese a los reacomodos operativos o administrativos, siempre traen resistencia, principalmente si significa disminuciones de gastos y por ende pérdida de algunas prerrogativas de operarios o administrativos reflejados en las disminuciones de sus ingresos. Bueno, ahora bien, dándole un poquito un giro a esto, sabemos en realidad cuáles son los componentes del EVA, cuáles son los elementos necesarios para calcularlos, porque recordemos que al ser una métrica tiene una fórmula para hallarse. La primera es la utilidad operativa. Para calcular el EVA necesitamos la utilidad operativa después de impuestos. Para ello vamos a requerir todos los ingresos de las operaciones, pero sin los ingresos por intereses, ingresos extraordinarios y los dividendos tampoco se van a incluir en esta. Además, también necesitaremos todos los que son los gastos. Estos serán los incurridos en la operación de la empresa. Vamos a contar las depreciaciones y los impuestos, pero vamos a excluir todos los gastos extraordinarios que puedan existir dentro de la misma. Tenemos que tomar en cuenta que luego de esto se va a eliminar la depreciación. Angeli, el segundo elemento a tener en cuenta es el capital invertido, que son los activos fijos más el capital de trabajo operativo, más otros activos.
También puede llegar el capital invertido mediante la deuda a corto y largo plazo, con costo más el capital contable. El capital de trabajo operativo no considera los pasivos con costo ni los pasivos diferidos de impuestos a corto plazo. Y por último, el costo de la deuda promedio ponderado viene dado por las siguientes variables: deuda con acreedores sujetas a intereses y el capital de los accionistas. El promedio ponderado después de impuestos y el costo de capital propio conforman lo que es el costo promedio ponderado. Mucha teoría, ¿cierto? Vamos a verlo gráficamente. Para calcular el valor económico agregado, este es igual a la diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos y el producto de multiplicar los activos con el costo de capital. O también, otra forma de calcularlo es que será igual al producto de multiplicar el total de los activos netos operativos con la diferencia entre la rentabilidad neta del activo y el costo de capital. En resumen, podemos hacer un recuento de las estrategias que llevan a generar mayor valor, las cuales son conseguir mayores utilidades operacionales sin emplear capital adicional, conseguir recursos con menor riesgo o costo financiero. Exactamente. Además de invertir capital en proyectos nuevos en donde los beneficios netos que se obtengan sean superiores al costo del uso del capital adicional y desviar recursos de aquellos negocios que no den los beneficios esperados. En conclusión, una empresa generará más valor mientras más altas sean sus EVAs en sus negocios. Es que exactamente, ese es el fin de este tema. Esperamos les haya quedado bastante claro y les haya gustado el contenido y de verdad muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.